Sale pues, en este video vamos a aprender cómo hacer el método simplex. Lo voy a estar haciendo en Excel. Recuerden que ya vimos en este momento el método de soluciones básicas o de enumeración exhaustiva. Incluso hay un video aquí puesto para que ustedes lo puedan observar. Ya sé cuántas soluciones existen de un problema, cuáles son las variables básicas y las no básicas. La diferencia con el método simplex del otro método es que solamente va a evaluar los puntos que están en el poliedro, en este caso en el poliedro de la región factible, y entonces solamente va a tomar en cuenta esos que están en el límite de la región factible, va a ir haciendo iteraciones inteligentes, por lo cual pues van a ser muchas menos soluciones las que vamos ahí a revisar. En la enumeración exhaustiva reviso todas las combinaciones posibles. Acuérdense, hay factibles, no factibles, que se pueden resolver, ¿no? O que no se pueden resolver. Y acá no, ¿no? Solamente son los puntos del poliedro que están ahí en la región factible. Entonces, yo voy a hacer una inicialización, que ahorita vamos a hablar de cómo hacerla. Me pregunto, ¿es óptima la solución básica actual? En base a cierto criterio, si sí termina, si no itero de nuevo. ¿Esto qué significa iterar? Bueno, que hay una variable que va a entrar a la base y otra que va a salir. Entonces, a grandes rasgos, estos son los pasos. Yo convierto a forma canónica, obtengo una solución básica factible. Esa generalmente se forma al tener las variables de decisión igualadas a cero. Determino si la solución básica factible actual es óptima. Si no es óptima, debo determinar cuál básica entra a la base y cuál sale de la base, ¿no? Esto se llama iteración. Y volver a evaluar si esta nueva solución básica es óptima. Bueno, entonces, para verlo más claro, pues hagamos un ejercicio. Este es el ejercicio que estábamos haciendo en clase, pero lo voy a comenzar desde cero, pues para que tú puedas observar. Entonces, dice que la primer parte es convertir a forma canónica. Entonces, acuérdate que el primer paso es convertir estas restricciones a igualdad. Como en este caso es menor o igual, lo que tengo que hacer es aumentar una variable que me permita que el lado izquierdo de la igualdad, de la desigualdad, sea exactamente igual al lado derecho. A esas variables en inglés se les conoce como surplus variables y se les coloca la letra S. Y como es de la primera restricción, bueno, pues se le pone aquí el 1, ¿no? Entonces, en este momento, pues esta restricción se convierte en una igualdad. Lo mismo se haría en esta. De hecho, la voy a copiar, creo que es más fácil. La voy a copiar. Y pues como es menor o igual, la igualdad también tendrían que ser una variable, ¿sí? Lo que se le aumenta y la restricción es la 2, entonces sería S2. Y por último, bueno, de hecho aquí tenemos 4 restricciones, ya iba a decir que era la última, pero no. Esta sería el de la restricción 3, se convierte en una igualdad. Y por último, aquí tendríamos la restricción 4. Recuerden que en el momento que yo estoy actualizando o adicionando estas variables, pues también tienen que cumplir con el requisito de que sean mayores o iguales que 0. Entonces, si te parece para hacer, pues simplemente para ponerle que todas son iguales, le voy a poner aquí SI, que todas son mayores o iguales que 0, y también a las X, para que ya quede así y no tengamos ahí que escribir todas las S, ¿no? Pero todas tienen que ser iguales, mayores o iguales que 0, ¿no? Ahora, en esta parte de la función objetivo, lo que voy a hacer para convertir en canónica es pasar todo del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, aquí sería menos 60, menos 30, menos 20x3, más 0S1, 0S2, 0S3 y 0S4, pero pues como el coeficiente vale 0, no las voy a colocar y simplemente así quedaría en forma canónica. Nuevamente,
Les repito lo que les estuve comentando en clase. Si esta fuera mayor o igual, lo que se le quita es una variable de exceso, ¿no? Pero bueno, en este caso, como son menores o iguales, simplemente le agrego una variable. Entonces ya queda ahí de forma canónica. Me lo voy a llevar a Excel para empezar el método simplex. No lo pego bien. Creo que lo voy a pegar mejor como una imagen. Listo, ¿no? Ya quedó ahí. Entonces, en el simplex, lo más fácil es trabajar con tablas. Por ejemplo, aquí voy a colocar las variables básicas. Voy a colocar cada una de mis variables, x1, x2, x3 y las nuevas que ahí puse que serían s1, s2, s3 y la solución. De este lado voy a colocar las variables básicas. Primero, la parte de la función objetivo y luego las variables básicas. Recuerden que en este caso, las variables no básicas son n menos m y las variables básicas m. Aquí tenemos 4 restricciones, entonces lo más fácil es inicializar las variables básicas con estas S1, S2, S3 y S4. Recordemos que las variables básicas deben de tener de coeficiente 1 y en las otras restricciones 0. Entonces es la manera más fácil de empezar o inicializar con la primera solución. Entonces, por ejemplo, aquí pondríamos S1, S2, S3, S4. Aquí coloco los coeficientes de la función objetivo, menos 60, menos 30, menos 20, 0, 0, 0, solución 0, ¿no? Esta solución la saqué del igual a 0. Después aquí tendría 8, 6, 1, 1 y lo demás es 0. Solución 48, esa es mi primera restricción. Luego S2, 4, 2, 1.5, 1.5, 0, 1, 0 y aquí 20. Y después aquí en S3 sería 2, 1.5, 0.5, 0, 0, 1 y 8, ¿sí? Nos falta la última restricción, 1 y S4. Ay, me faltó S4. S4, que es de la última restricción. Aquí sería 1, lo demás son ceros. Y acá también, ¿no? 8, ¿sí? Listo, entonces para no confundirme voy a poner la función objetivo de un color, ¿sí? Ahí está. Y esto es lo que yo les decía, lo más fácil es iniciar, en este caso, la S1, S2, S3 y S4 en la base, porque exactamente donde coinciden es 1, si te das cuenta S1 con S1, el coeficiente es 1, lo demás es 0, S2 con S2, S3 con S3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya inicialicé esa solución. Entonces, estas tienen valor. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, en esta solución, x1, x2, bueno, es más, lo voy a poner aquí arriba, x1, x2 y x3 valen 0, ¿sí? Estas tienen esta solución y las otras son no básicas y su solución es 0. Ahora, en el caso de maximizar, ¿sí? Si yo contemplara en esta parte, y es lo que les explicaba ahí en clase, que si yo contemplara en esta forma que no es canónica, que x2 y x3 valen 0 mientras x1 toma el valor de 1, bueno, pues la función objetivo sería 60.
Si yo lo hago con x2, es decir, x1 vale 0 y x3 vale 0, la función tomaría 30. Y si lo hago con x3, bueno, y las demás son 0, aquí sería 20. Entonces, la que más maximiza en este caso es la x1. Por lo tanto, es la primera que vamos a intentar que entre a la base. Recuerda, en este momento, x1, x2 y x3 valen 0. S1, S2 y S3 pues tienen valores diferentes de 0. Entonces, esa sería la primera que entraría a la base. Después, ¿cuál sale de la base? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es 48 entre el coeficiente de la variable que va a entrar. Si, por ejemplo, va a entrar x1 porque es la más negativa, entonces aquí divido entre 8 y escojo el más pequeño, o sea, el mínimo, pero positivo y obviamente pues que me dé un número real, ¿no? Como en este caso. Entonces, aquí, bueno, pues sería el 4 y este es el que voy a trabajar. Este es, en lugar de ese 3 es que va a entrar x1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pego esta parte y en lugar de ese 3 va a entrar x1. Ahora, si tú observabas en las variables que son básicas, el coeficiente vale 1 y lo demás vale 0. ¿Qué quiere decir? Que en este momento donde va a entrar x1, ahí debe valer 1 y lo demás, desde la función objetivo hasta lo demás, debe valer 0, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir haciendo operaciones renglón a renglón, ¿sí? Para poderlo lograr. Por ejemplo, para que este valor que era 2 sea 1, debo dividir todo este renglón entre 2. Y entonces yo tendría que hacer 2 entre 2, pero hacerlo en todo el renglón, ¿sí? De tal manera, pues que esta sería la operación que quedaría. Ahora, aquí debe ser 0, ya aquí de hecho lo tengo por default este 0, entonces lo paso de este lado, ¿sí? Ya ahí ya tengo el 0, pero por ejemplo, aquí para trabajarlo con la función objetivo, yo debo lograr que este menos 60 sea 0. Entonces, ¿qué hago? Donde entró la variable, a la base y ya lo convertimos en 1, se le nombra renglón pivote. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El renglón pivote, el renglón pivote, lo voy a multiplicar por el número que quiero quitar, que en este caso es el 60, con el signo contrario. O sea, yo quiero quitar el menos 60, multiplico por 60 y lo sumo a todo el renglón, ¿sí? De tal manera, pues que aquí me va a dar 0, pero no solamente lo tengo que hacer con ese número, acuérdense que lo tengo que hacer con todo el renglón. Aquí ya me quedó pues la nueva función objetivo. Después lo tendría que hacer con ese 1, es decir, el renglón pivote, ¿sí? Por el número que quiero quitar con el signo contrario, es decir, por menos 8 más 8. Y ya me quedó 0. Y luego el renglón pivote por el número que quiero quitar, que es 4, pero con el signo contrario, o sea, por menos 4, más 4. Entonces, esta es la nueva solución que estoy explorando. X1, que vale 4, S4 vale 8, S2 vale 4, S1 vale 16. ¿Eso qué quiere decir? Que las otras variables, por ejemplo, x2, x3 y s3, ¿sí? Pues en este momento valen 0, ¿no? O sea, esas son variables que no pertenecen a la base, ¿sí? Ahora, ¿yo cuándo voy a saber que terminé de iterar? Voy a saber que terminé de iterar cuando en la función objetivo no existe ningún coeficiente negativo. En este caso sí existe un coeficiente negativo, que es el que entraría de nuevo a la base, por lo tanto no he terminado de iterar. Entonces copio, o sea, eso significa no he terminado de iterar.
Pero ahora tengo que ver, si yo ya vi que es x3, tengo que ver el valor que va a salir de la base, ¿no? ¿Cuál de las variables va a salir de la base? Entonces hago la solución entre este coeficiente. Como yo ya sé que x3 es la que va a entrar, bueno, lo divido entre ese coeficiente, ¿sale? Y escojo el mínimo positivo, ni negativos, ni pues valores que no existen, ¿no? Entonces escojo el mínimo pero positivo. Es decir, que aquí tenemos S2, ¿no? Esta, si quieren marcarla con otro color, ¿sí? Este es el que voy a convertir en pivote, es decir, este es el que se tiene que convertir en 1, ¿no? Entonces, aquí puedo dividir todo, ¿sí? Puedo dividir todo entre, entre punto 5, ¿sí? Puedo, que es lo más fácil, o multiplicar todo por 2 para que se convierta en 1, ¿vale? Entonces, eso es lo que voy a hacer, pero primero voy a anotar las variables para que no se me olviden. Aquí sería S1, la que entró es X3, ¿sí? S1, X3, X1 y S4. ¿Vale? Esa es la nueva solución que voy a explorar. Y aquí decíamos que este lo voy a dividir todo entre un medio, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer, o multiplicar por 2, da lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tendría 0 entre 0.5, o sea, hay que dividirlo entre sí mismo para que se convierta en 1, ya ahí lo logré. Ya este es el pivote, ¿sí? Este sería el renglón pivote, ¿sí? Hasta aquí lo dejamos, hasta la solución. Este ya es el nuevo renglón pivote. Y acuérdate, como es la que acaba de entrar a la base, como es la que acaba de entrar a la base, bueno, pues aquí yo debo lograr que lo demás sea 0, ¿no? O sea, aquí ya fue 1 y estos valores deben ser 0, ¿no? Por ejemplo, hay uno que ya está, lo copio de una vez. Ya ese ya es 0, ¿vale? Ahora, acá, ¿no? Para que se quite el menos 5. ¿Qué voy a hacer en este primer renglón? Voy a multiplicar el renglón pivote, ¿sí? Por el número que quiero quitar con el signo contrario, o sea, por 5 más el renglón, ¿sí? Lo que debo de observar, ¿sí? Es si realmente este valor ya se hizo 0, como estamos observando que sí, ¿no? Entonces, ahí ya no tenemos problema, ¿sí? ¿Ok? Luego tendría yo que terminar, por ejemplo, es el renglón pivote por el número que quiero quitar, que en este caso es menos 1, con el signo contrario más ese renglón. Oye, ¿daría lo mismo que simplemente le hubiera yo sumado el renglón? Sí, nada más es por mecanizarlo y que siempre te lo aprendas igual. Pero mira, si lo logré, aquí ya es igual 0. Por último, ¿sí? Sería el renglón pivote por el número que quiero quitar, en este caso es 0.25 por menos 0.25, o sea, con el signo contrario, más ese renglón. Y sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo logré. X3 y X3 ya da 1 y lo demás da 0. Ok, entonces, lo único que tengo que revisar es si ya no hay un valor que necesite entrar a la base, ¿sí? Pues no, ¿no? Porque aquí en la función objetivo ya no existe un coeficiente negativo, ¿sí? Entonces quiere decir que esta ya es la solución óptima. Ahora, ¿cuál es la solución óptima? X1, 2, X3, 8, S1, 24, S4, 8, ¿sí? Y las demás variables son 0, es decir, que X2 vale 0, ¿sí? X2, S2, ¿sí? Y S3, ¿no? Todas estas variables valen 0, ¿sí? Y las demás, pues aquí ya estás viendo su valor. En el contexto del problema, estamos hablando del punto X12, ¿sí? 2, X20, ¿sí? X3, 8. En este caso había X4, no. Entonces, es ese punto, ¿sale?
Y si yo lo sustituyo en la función objetivo, me debe de dar una z de 280, ¿sí? Ese es el punto que va a maximizar. Fíjense bien acá, por ejemplo, este sería el punto, ¿no? 2, 0,8. Entonces, ahí sería 60 por 2, 120, más 30 por 0, pues 0, más 20 por 8, 160, ¿no? Y ahí nos da los 280 que vale la función objetivo. Oye, y en caso de que yo hubiera sido que yo me hubiera aventado la enumeración exhaustiva, miren, por ejemplo, es más, lo vamos a hacer aquí en Excel, creo que es más fácil. N es mi número de variables, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo 3 que ya tenía y 3, 6, ¿no? ¿Sí? M es mi número de restricciones, que serían 4, ¿sí? A ver, nada más déjenme checar las variables. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, ¿sí? Entonces, yo tendría que hacer, para ver el número de soluciones por enumeración exhaustiva, sacar factorial 7 de 4. No, combinaciones, perdónenme. 7 de 4. Entonces, tendría que explorar 35, o sea, 35 soluciones, ¿no? Aquí nada más exploré 1, 2, 3 y ya encontré la solución óptima, ¿sale? Entonces, vamos a hacer uno más, ¿sí? Vamos a hacer uno más. Fíjense, este.